Desde la medianoche el teléfono de Kemil Yambay no para de sonar con los llamados de felicitaciones por su cumpleaños, que llegan desde todas partes del mundo como España, donde hace poco culminó una gira. Como le digo a la gente, no sé cómo puedo explicar lo que... Mira, le dije en guaraní, ahí tío guaya gallinero voy a tirar pases la gente. Y hoy justamente recibí de ya casi, creo que casi fin de mundo ya de China, de Costa de Marfil me llamaron. Hijo de madre paraguaya y un inmigrante sirio-libanés, Kemil quiso primero dedicarse al fútbol, pero una discapacidad visual le impidió fichar a nivel profesional. Esto dio un vuelco a su vida hacia la música, muy a pesar de su padre. Y después, como a él no le gustaba la música, que yo tocara la guitarra, entonces le dije a mamá, no, atante a la baraca, le dije a mamá. Es así que se inicia su largo camino en el arte, consagrado con el grupo Los Alfonsinos y la popularidad de sus canciones. Entre las más conocidas se encuentran Areco Cuatro Cuñá, Lorito Oga, Lidia Mariana, Tu Pasé del Campo, Ayupita de Presidente y otras. Es también conocido por su capacidad de imitar los sonidos de animales y especialmente las aves. El terotero, el chiricote, el pacato, así a caballo nos fuimos con papá, yo me fui en su regazo. Y siempre los pájaros, los animales no tienen miedo del caballo, pues. Y pasamos hacia al lado y viene el pedriz, un ambuí. Y después ya el chiricote y yo le remedo a ella, a él. Su labor cultural le valió la declaración de Tesoro Humano Vivo por parte de la UNESCO. Es por eso que insta a los jóvenes artistas a no claudicar en su dedicación al folclore.